Glucólisis. La glucólisis es un proceso catabólico en el cual se degrada la glucosa en dos moléculas de piruvato. Estas posteriormente se convertirán en energía. Este proceso se da en el citoplasma de la célula y es iniciado por una hormona llamada insulina. Al finalizar la glucólisis tendremos 2 ATPs y 2 NAD reducidos. A continuación explicaré con más profundidad lo mencionado anteriormente. Bien, esta glucólisis tiene dos etapas. En la primera etapa hay 5 reacciones en las cuales hay un gasto de energía. En la segunda etapa existen otras 5 reacciones, pero en este caso generaremos energía o ATP. Entonces iniciaremos con la primera etapa. Bien, entonces tenemos la glucosa, que es nuestra molécula inicial, y esta va a pasar por la primera reacción, que es la activación a la glucosa, convirtiéndolo en una glucosa 6-fosfato. ¿Por qué glucosa 6-fosfato? Porque este fosfato que le quitamos al ATP se lo vamos a agregar al carbono número 6 de nuestra molécula. Bien. Y debemos tener en cuenta que la glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. En la isomerización decimos que la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, que es la fructosa 6-fosfato. Esto con ayuda de la fosfoglucosa isomerasa. Esta enzima hará que nuestra molécula cambie la posición de sus átomos, pero sin variar la cantidad de estos mismos. Entonces, en esta, la glucosa 6-fosfato, podemos ver que teníamos un grupo aldehído, pero tras la isomerización tendremos finalmente un grupo cetónico. Ahora bien, la tercera reacción es otra activación, pero en este caso va a actuar la fosfofructosa sinasa, la cual hará lo mismo que la hexoquinasa. Quitará el grupo fosfato del ATP y se lo dará a nuestra molécula y lo pondrá en el carbono número 1, quedando una fructosa 1,6-bifosfato. Debemos tener en cuenta que el ATP tras la pérdida de su grupo fosfato va a salir como un ADP. En cuarta reacción existe una aldolización. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra molécula va a ser dividida y va a originar dos azúcares, una dihidroxiacetona fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato podrá seguir con la glucólisis en su segunda etapa. Sin embargo, la dihidroxiacetona fosfato no podrá hacerlo porque no encaja en la glucólisis. Así que tendrá que ser una isomerización para que su grupo fosfato, que estaba en el primer carbono, pase a estar en el tercer carbono y de esta manera convertirse en un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, haciendo un breve recuento, podremos ver que en la primera etapa perdimos 2 ATPs, los cuales los perdimos en las 2 activaciones que tuvimos en la primera etapa. Ahora bien, en la segunda etapa debemos tener en cuenta que tenemos 2 gliceraldehídos. Con esto en mente, decimos que la sexta reacción es un paso de oxidación o fosforilación. Este fósforo inorgánico se va a adherir al carbono 1 de nuestra molécula. Por eso queda 1,3-bifosfoglicerato. En el
en la reacción 7 es una reacción de transferización. Esta reacción se dice que es una transferización puesto que nuestra molécula va a dar su grupo fosfato a un ADP, haciendo que este ADP salga como ATP. Tras la pérdida de su grupo fosfato por la fosfoglicerato-sinasa, que es la enzima que se encarga de esto, nuestra molécula va a quedar como 3-fosfoglicerato. En la reacción 8 encontramos una isomerización, pero en este caso vamos a cambiar nuestro grupo fosfato que estaba en el carbono 3 a la posición del carbono 2. Esto con ayuda de la fosfoglicerato mutasa. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, tenemos aquí nuestro grupo fosfato y lo vamos a pasar al carbono número 2. Ahora bien, en la reacción 9 existe una deshidratación. Decimos que es deshidratación porque vamos a perder este grupo OH y un hidrógeno que va a salir en forma de agua. Esto lo hace la enolasa, quedándonos por último una molécula de fosfoenolpiruvato. Por último tenemos en la reacción 10 otra transferización. Entonces nuestro fosfoenolpiruvato va a transferir su grupo fosfato a un ADP, saliendo como consecuencia un ATP. Tras esta reacción nos va a quedar debemos tener en cuenta que la enzima que transfiere el grupo fosfato de nuestra molécula al ADP es la piruvato-sinasa. Ahora bien, en un principio mencionamos que de la glucólisis íbamos a tener 2 ATP y 2 NAD reducidos. Pues bien, ¿de dónde surgen estos 2 NAD reducidos? Como ya lo habíamos mencionado, en el proceso de pase de oxidación o fosforilación, entró un NAD oxidado y un fósforo inorgánico y salió un NAD reducido. Pero como tenemos 2 moléculas, inicialmente van a salir 2 NAD. Bien, ahora, ¿de dónde nos van a salir esos 2 ATP? Pues bien, en la primera etapa, como habíamos mencionado, perdimos 2 ATP. En la segunda etapa, por medio de la transferización, de la primera transferización, ganamos 2 ATPs, ya que son 2 moléculas. Eso en la primera transferización. En la segunda transferización ganamos otros 2 ATP. De esta manera podemos decir que en la segunda etapa hemos ganado 4 ATP. Menos 2 ATP de la primera etapa serían 2 ATP restantes, los